Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S10 Lite versus al iPhone 11. Entonces comencemos. El diseño del Samsung S10 Lite se inclina más hacia la línea Note que a la serie S10, pero eso no es necesariamente algo malo. Enfrente hay una gran pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. A pesar del tamaño no tuve mayor problema para transportar el teléfono, ya que la relación de aspecto de 20:9 es manejable, solo tenemos inconvenientes al ser un poco más alto de lo normal. Usar el teléfono, sin embargo, es otra historia. Como uno de los dispositivos más grandes de la cartera de Samsung, la operación con una sola mano es absolutamente imposible. Para mantener bajos los costos y el peso, el S10 Lite cambia el vidrio por un material de policarbonato. A primera vista es fácil de confundirlo con el vidrio. La apariencia es extraña, sin embargo es algo práctico que emplea esta empresa. Por otro lado, tenemos que el dispositivo cuenta con el puerto USB tipo C y una rejilla de altavoz adornada en el borde inferior. Algo negativo que tenemos con el terminal es que no poseemos conector para auriculares, algo que le resta valor al dispositivo, aunque claro, tarde que temprano llegarás a acostumbrarte. El teléfono tiene un sensor de huellas dactilares alojado en su pantalla, el cual con sus limitaciones que ya hemos hablado en anteriores videos me pareció preciso, pero no particularmente rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 75.6 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas, ni tampoco el puerto jack de 3.5 milímetros, ya que como es costumbre, el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 x 75.7 x 8.3 milímetros de grosor y un peso de 194 gramos. Para el Samsung S10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. En el S10 Lite tendremos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el iPhone 11 contaremos con tres únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En este Samsung S10 Lite tenemos que la empresa no acortó las especificaciones internas, ya que posee el procesador Snapdragon 855, siendo este el primer teléfono de la serie S con un chip Snapdragon. Este procesador tiene un solo núcleo con velocidad de 2.84 GHz para tareas de alta potencia, un grupo de 3 núcleos con velocidad de 2.42 GHz para tareas intermedias y un grupo de 4 núcleos con velocidad de 1.78 GHz para baja potencia. Sumado a esto tenemos que sus
gráficos son manejados por la GPU Adreno 640. Como era de esperar, en la práctica tenemos un rendimiento de nivel, incluso en tareas exigentes como juegos de gran carga gráfica, aunque aquí hemos detectado un ligero sobrecalentamiento, nada grave pero ahí está. En juegos como PUBG Mobile el terminal se desenvuelve muy bien, a la altura de los mejores terminales, no notaremos lag ni tampoco ralentización. Ya en el uso de tareas cotidianas el terminal literalmente volará, pues es muy rápido, la multitarea funciona adecuadamente y será una experiencia de otro nivel. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. La autonomía de este Samsung S10 Lite es uno de los puntos fuertes con los cuales destaca este terminal, que sin ser excelente es de lo mejor que puedes encontrarte por este rango de precio. Tenemos una batería de 4500 mAh, una cifra generosa, aunque no excesiva. En días con un uso moderado, llegar al final de la jornada no es solo posible, sino que conseguiríamos estirar la carga hasta el día y medio sin problemas. En un uso más exigente podremos llegar en total a las 6 horas de pantalla activa aproximadamente. Nada mal, una batería de 4500 mAh lo mantiene todo funcionando. Samsung aumentó las velocidades de carga para admitir 45 watts con un cargador compatible con USB PD 3.0. Sin embargo, el cargador de la caja alcanza un máximo de 25 watts, lo que tampoco está mal. En mis pruebas el teléfono tardó poco más de una hora en completarse desde cero, pero si quieres que se cargue a una velocidad mayor, deberás conseguir un cargador de mayor voltaje para reducir tiempos de conexión. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta una hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. Sobre la pantalla es donde tenemos uno de los bajones en este Samsung S10 Lite, y es aquí donde el dispositivo hace alarde de su apellido Lite, y es que a pesar de contar con una tecnología Super AMOLED, la resolución se queda en Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 394. Sé que este tipo de pantalla es buena, pero debemos ser más exigentes con los terminales de Samsung, ya que para el nivel que encontramos en otros dispositivos de esta misma compañía podría haber dado un poco más. No obstante, la experiencia con la pantalla a nivel de nitidez es más que satisfactoria, a pesar de no llegar a la densidad de sus hermanos mayores. El panel ofrece un buen contraste y brillo de sobra para que veamos bien el contenido, incluso a pleno sol. Adicionalmente, el brillo automático y la calibración, que por cierto viene configurado de serie en el modo natural, ofrece una tonalidad bastante neutra, con unos buenos ángulos de visión y una paleta de colores muy interesante, como es costumbre de esta compañía. Y para finalizar, tenemos que este Samsung S10 Lite posee un notch de forma circular, que se ha convertido en algo habitual en terminales de este rango de precios o inferiores, logrando disminuir el espacio en donde está alojada la cámara frontal. No es de lo mejor, pero se valora esta mejora.
En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de Retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. El Samsung S10 Lite está equipado con una interesante combinación de cámaras. El principal es un sensor de 48 megapíxeles con apertura máxima de 2.0. Este combina con un disparador ultra angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara macro dedicada de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4. Personalmente no me importa esta nueva tendencia de cámaras macro dedicada, si bien algunos seguramente aprecian esto, no es lo suficientemente útil como para justificar el reemplazo de un teleobjetivo. La cámara tiene una firma de imagen de Samsung para exteriores muy típica, los colores están ligeramente saturados para darles un aspecto impactante. El modo HDR se activa automáticamente y levanta los detalles de las sombras a expensa del ruido adicional. Notamos una modesta cantidad de supresión de ruido con detalles borrosos cuando nos acercábamos a un objeto por completo. Esto no debería ser un gran problema para la mayoría de los usuarios y las imágenes deberían ser suficientes para todos, menos para fotógrafos móviles más exigentes. En términos generales, los colores impactantes producidos por la cámara principal funcionan bien contra la competencia. El competidor más obvio del Galaxy S10 Lite es el OnePlus 7T. Este último incluye un teleobjetivo más útil, pero la cámara principal es similar. El Galaxy S10 Lite generalmente captura imágenes más detalladas y precisas. En una iluminación menos que ideal suele bajar la calidad como es normal. El modo nocturno demostró ser una forma efectiva para mostrar detalles en las sombras y crear una imagen más brillante. Aún así, esta es una área donde el OnePlus 7T avanza con su rendimiento mucho más consistente y sin ruido. Por otro lado, tenemos que cuenta con un sensor de selfies de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. De manera predeterminada, la cámara se equivoca hacia las funciones de embellecimiento e ilumina las tomas tal vez demasiado, pero puede desactivar la mayoría de las configuraciones para obtener una imagen más natural. Y por último contaremos con reconocimiento facial a través de la cámara delantera, sistema que además nos permite ajustar algunas opciones adicionales como que los ojos tengan que estar abiertos o que se suba el brillo de la pantalla para poder reconocernos en la oscuridad. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S10 Lite es de 2.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 12.715 pesos mexicanos, que a su vez son $530, que equivalen a 485 euros. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S10 Lite le gana al iPhone 11 en diseño, RAM, batería, pantalla y precio. Por su parte, el iPhone 11 le gana ampliamente al Samsung S10 Lite en los siguientes aspectos: almacenamiento, procesador y cámara. Con este enfrentamiento lanzamos el Samsung S10 Lite y antes de que me comentes de dónde lo compré, fue un equipo que me prestaron, pues actualmente no llega a Colombia. Pero bueno, en este enfrentamiento resulta ser el ganador, ya que trae consigo una pantalla, batería y un diseño que a modo personal me llama más la atención que la del iPhone. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.